Mi esposa me fue infiel con un nahual en Yucatán. Me llamo Ismael, soy mecánico en Yucatán y lo que voy a contarles es la verdad. Ojalá no lo fuera, pero lo viví en carne propia. Mi esposa Cecilia y yo llevamos 10 años juntos. No teníamos un matrimonio perfecto, pero nos entendíamos, o al menos eso creía hasta que empezó a cambiar. Se volvió distante, distraída. A veces en las noches la encontraba parada junto a la ventana, mirando hacia el monte. Sus ojos estaban vacíos, como si estuviera en otro lugar. Yo intentaba hablarle, pero siempre me respondía con evasivas. Estoy cansada, amor. No pasa nada. Hasta que una noche descubrí la verdad. Me desperté de repente, la cama estaba vacía. Miré el reloj, marcaba las 2:47 de la madrugada. La puerta trasera de la casa estaba entreabierta. Salí en silencio y la vi. Caminaba descalza con la bata abierta rumbo al monte. Se me revolvió el estómago. Algo en su forma de moverse estaba mal. No era ella. La seguí tragándome el miedo. Llegamos a un claro en medio del monte y ahí estaba él. Un hombre alto, moreno, delgado pero fuerte. Era un tipo del pueblo que siempre causaba incomodidad. Nadie hablaba mucho de él, pero todos lo evitaban. Decían que su familia venía de un linaje de brujos, que su madre parió en la luna llena y que él había nacido con el don o la maldición. Mi esposa se detuvo frente a él y él la tomó de la cara con ambas manos. No sé qué le susurró, pero ella cerró los ojos y entonces la besó. En ese momento me ardió el pecho. No era solo rabia, era miedo, porque la sombra de ese sujeto no era la de un hombre. Las piernas le temblaban, como si algo dentro de él se estuviera contorsionando. Sus dedos parecían demasiado largos. ¡Cecilia!, grité. Ella abrió los ojos de golpe y se quedó rígida, como si despertara de un sueño. El hombre me miró y sonrió. Sus dientes eran demasiado blancos, demasiado afilados. «Llegaste tarde», gritó el hombre. Mi mano buscó una piedra en el suelo y se la lancé al pecho con todas mis fuerzas. Le pegó, pero no reaccionó, solo inclinó la cabeza como un perro curioso. Cecilia jadeó y se llevó las manos a la cabeza. Algo en ella estaba peleando por salir. El hombre o bestia extendió una mano hacia ella. «No luches», le dijo, «eres nuestra». Ahí supe que no era solo una infidelidad, la estaba atrapando, poseyéndola de alguna manera. Cecilia gritó y cayó de rodillas. «Suéltala, maldito», le grité, pero él solo me miró y sonrió, otra vez diciendo: «Ella vino a mí por voluntad propia». Corrí hacia ella, la jalé con todas mis fuerzas y la arrastré de vuelta a la casa. Sabía que si no hacía algo la perdería. Fui con la vieja doña Adalberta, una curandera del pueblo. Me miró con tristeza y negó con la cabeza. «Ya la tenía marcada, mijo. Ese hombre no es hombre, es un nahual. Dígame cómo salvarla, doña». La mujer me dio sal negra, un cuchillo de obsidiana y me dijo que la encerrara en la casa por 3 días, que la protegiera con fuego y que pasara lo que pasara, no la dejara salir. «Tienes que engañarlo», me dijo. «Haz que entre a tu casa y ahí mismo lo acabas». Esa noche lo estuve esperando. Cuando los pasos pesados del nahual se acercaron a la puerta, la abrí y grité: «Si la quieres, ven por ella». La bestia entró, pero ya no era un hombre. Su piel se estiró, su mandíbula se abrió demasiado. Se volvió una bestia, un animal humanoide oscuro con ojos de fuego. Cerré la puerta de golpe y aventé la sal al suelo. Lo había atrapado. Cecilia estaba en un rincón temblando, la tenía poseída. La bestia rugió y se lanzó contra mí, pero yo clavé el cuchillo de obsidiana en su pecho. Esa cosa se retorció. Luego aventé el agua ardiente por la casa y prendí fuego. Las llamas lo envolvieron. Gritó, pero no era un grito humano, era un chillido espantoso de algo que no pertenece a este mundo. Salimos corriendo mientras la casa ardía con él dentro. Cuando todo terminó, Cecilia cayó de rodillas temblando. Sus ojos por primera vez en meses eran los de antes. La sostuve en mis brazos mientras el humo subía al cielo. Los vecinos llegaron a ayudar a apagar el incendio, pero nadie preguntó qué había pasado. Todos sabían lo que era ese hombre, o mejor dicho, esa bestia.
Luego de un rato, un viejo se me acercó, me puso una mano en el hombro y me dijo: «Pensé que nunca acabaría la pesadilla». «¿Se murió?», pregunté confundido. El viejo escupió al suelo y continuó diciendo: «Tú solo terminaste lo que muchos intentamos antes. Ese maldito llevaba años robándose a las mujeres». Mi piel se erizó, no era el primero. Cecilia solo fue otra en su lista. Me volví a verla, me abrazaba fuerte, pero su mirada seguía perdida en el fuego. Esa noche la rescaté, pero no sé si alguna vez volverá a ser la misma y si podré volver a confiar en ella. Finalmente, ella me engañó con un nahual. Un nahual hizo un rito satánico. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. La historia que estoy por relatar no me sucedió a mí, sino a mi madre, y pues bueno, aquí va. Era una noche oscura en Tulancingo, Hidalgo. El aire se sentía pesado, y mi madre, con solo 3 años, vivió un suceso que la marcaría de por vida. La situación económica de su familia era difícil, y a menudo recaía sobre ella y sus hermanos más pequeños la responsabilidad de realizar las tareas del hogar. Esa noche, mi abuela le pidió que fuera al pozo por agua. Mi madre así lo hizo, pero en el camino se encontró con una amiga, y entre risas y charlas con su amiga el tiempo voló. Cuando por fin se despidió, el reloj marcaba las 11:20 de la noche. Antes de partir, su amiga le lanzó una advertencia diciendo: «Ten mucho cuidado, dicen que hay un hombre por aquí secuestrando mujeres». Mi madre no pensó mucho en ello hasta que estuvo sola en el camino, y de repente lo vio. A lo lejos, un hombre estaba parado en la oscuridad. No había razón para que alguien estuviera ahí a esa hora. Mi madre intentó seguir caminando, pero el hombre comenzó a acercarse. Le ofreció su ayuda, pero ella lo ignoró y aceleró el paso, inventando que su papá estaba cerca. Afortunadamente, un vecino salió de su casa en ese momento, distrayendo al extraño. Mi madre aprovechó para apresurarse a casa, pero justo cuando pensaba que lo peor había pasado, se encontró con algo más siniestro. Un perro enorme y negro bloqueaba la entrada. Sus ojos brillaban con una intensidad inquietante. Mi madre intentó ahuyentarlo lanzándole agua, pero el perro no se movió, solo la miraba. Después de unos momentos que parecieron eternos, el perro se alejó, pero no sin antes lanzar una última mirada fija. Esa noche mi madre no pudo dormir. Al día siguiente intentó buscar a su amiga, pero no la encontró. La buscaron durante días hasta que su cuerpo apareció en una casa abandonada. Sus ojos habían sido arrancados y su corazón estaba fuera del cuerpo, rodeada de símbolos extraños. La escena era espeluznante. Cerca de ella estaba el mismo perro negro, con el hocico manchado de líquido rojo. La madre de su amiga, en un acto de desesperación, golpeó al perro con todo lo que tenía. El sonido que emitió no era el de un animal, sino un grito desgarrador. Después de eso el perro huyó y nunca más se le volvió a ver. Mi madre nunca olvidó lo ocurrido, y cada vez que pasábamos por aquella noche me decía con voz firme: «No cruces por aquí de noche». Un demonio nos dio un costal lleno de oro. Hola Pepe, espero que te encuentres muy bien. La siguiente historia me la contó mi abuelita y sucedió en un pueblito de Veracruz. Resulta que en ese pueblito con pocos habitantes sobresalía una familia por las difíciles condiciones en las que vivían. Eran de escasos recursos y, para colmo, el hombre de la casa era alcohólico, lo que les proporcionaba una vida de maltrato a su esposa e hijos. Cada vez que el hombre llegaba borracho, los golpeaba. Un día, la madre le dijo a sus 3 pequeños hijos que cada vez que su esposo llegara en ese estado, debían huir al cerro y esconderse. Ese fue el acuerdo entre los niños y su madre. Así comenzó todo, hasta que un día el señor llegó borracho, y asustados y llorando, los niños gritaron: «Mamá, mami, ¿qué hacemos?». La madre les respondió: «Hijos míos, no olviden lo que acordamos». La mujer llenó una bolsa con un poco de pan y agua y les dijo que corrieran. Cuando el hombre llegó, solo estaba la mujer. Preguntó por los niños y, al no encontrarlos, solo golpeó a la pobre mujer. Los niños, al caminar por el cerro alejados de su casa, donde deberían estar seguros, estaban a merced de cualquier peligro. Después de varios metros caminando, encontraron un árbol donde descansaron y durmieron.
El árbol tenía un agujero en su base, pero ellos, al ser niños inocentes, no le dieron importancia. Al despertar, comieron lo que llevaban en la bolsa y al sobrar unos pedazos de pan, inocentemente arrojaron los restos en el agujero para no dejar basura. Para su sorpresa, el árbol, con una voz proveniente del hueco, les dijo: «Gracias, moría de hambre». Asustados, los niños salieron corriendo. Al regresar al día siguiente a su casa, esperando que el hombre ya se hubiera ido, su madre los esperaba preocupada por ellos. Así fue durante la semana. El hombre llegó de nuevo borracho y los niños sabían qué hacer. Corrían al cerro preparados con su bolsa de pan. Buscaron el mismo árbol, pero esta vez, al lado del agujero, encontraron una moneda de oro. Emocionados por lo que habían hallado, corrieron a casa pensando en dar la buena noticia. Al llegar, gritaron muy contentos: «Mamá, mami, mira lo que encontramos», mostrando la brillante moneda. Para ese momento, la madre ya estaba llena de tristeza y llanto, pues el hombre estaba en la casa y al verlos los golpeó, les quitó la moneda y les preguntó dónde la habían encontrado. Los niños solo respondieron que en el cerro, pero no dieron la ubicación exacta. Nuevamente los siguió golpeando y con la moneda salió de nuevo a seguir embriagándose. Así se repitió la escena varias veces. Los niños iban al cerro, comían junto al árbol y lo que sobraba lo arrojaban en el agujero. Ya habían acumulado varias monedas, pero esta vez solo se lo contaron a su madre en secreto. Con las monedas, la madre comenzó a comprar comida y un poco de ropa, pero todo con cautela para no levantar sospechas sobre el origen del dinero. Sin embargo, el hombre los descubrió y decidió seguirlos al cerro para averiguar de dónde provenían las monedas. Así que, al ir tras los niños, descubrió el árbol y vio que las monedas provenían del agujero. El hombre esperó a que los niños se fueran a su casa. Después se acercó al árbol y se dijo a sí mismo: «Si estos niños sacan unas monedas de este agujero cada vez que vienen, si escarbo encontraré todo para mí». Y así fue. El hombre comenzó a escarbar y a meter la mano. Una vez que logró hacer un poco más ancho el agujero, donde podía meter la mitad de su cuerpo, se metió. Fue entonces cuando se llevó una horrible sorpresa. Solo vio una garra que lo tomó de la cabeza y lo introdujo a la fuerza, metiendo todo su cuerpo en el agujero. Solo se escuchaban los gritos del desdichado hombre, siendo destrozado y devorado por el ser que vivía en ese agujero. Al día siguiente, los niños llegaron al árbol y vieron que en el agujero había rastros de sangre que se adentraban en el hueco y los zapatos de su padre. Pero en el exterior había una vasija llena de monedas de oro, con una nota que decía: «Gracias por este delicioso festín». Hoy en día, esa familia es la más rica del pueblo. Nadie sabe cómo se hicieron ricos de la noche a la mañana. Construyeron su casa muy elegante alrededor del árbol y levantaron una puerta donde se encontraba el agujero. En ocasiones pasan ciertos ladrones por la casa y, al ver que no hay un hombre que proteja a la señora y a sus hijos, entran a robar, pero nunca han logrado salir. La familia cada vez se vuelve más millonaria y se dice que de ahí proviene su fortuna. El luto de un viudo. Desde que mi esposa falleció, no me he interesado por nadie más. No me importaba nada más que mi aburrido trabajo de contabilidad, el mismo que me hacía olvidar durante el día los recuerdos vividos al lado de mi difunta esposa, lo que de alguna manera me hacía bien. Sin embargo, una vez que llegaba a casa, la recordaba constantemente. Aquel altar donde mantenía sus fotos y flores me torturaba aún más. Tanto la amaba que no me resistía a su pérdida. Mis noches eran eternas. El día que mi esposa cumplía 3 años de fallecida, decidí retirar aquel altar y guardé todo en un cajón en el sótano de la casa. Al día siguiente era la exhumación del cuerpo de mi esposa. Sus familiares no asistieron por razones que desconocía, por lo que tenía que enfrentarme solo, cosa que no me importó en lo absoluto. Yo la amaba tanto que terminé pagando una fortuna por tenerla de regreso. La quería nuevamente conmigo a mi lado, en nuestra habitación, y así lo hice. Mandé a construir un ataúd completamente de cristal resistente. Una vez en casa, armé aquel esqueleto con mucho cuidado. Le apliqué talco y perfume, lo suficiente sin antes pintar sus largas uñas y acomodar su hermoso cabello. La observaba una y otra vez, estaba radiante.
Esa misma noche desperté sobresaltado con mucha sed. Salí de inmediato de mi habitación en dirección a la cocina por un vaso de agua. El silencio reinaba profundamente en toda la casa. Podía sentir mi respiración y mis pasos firmes en el piso de madera, cuando de pronto aquel silencio dejó de existir debido a un escalofriante ruido proveniente de mi habitación. Dejé caer el vaso que aún sostenía en mis manos y corrí de inmediato hacia mi habitación. Una vez en el interior, quedé completamente mudo al darme cuenta de que el ataúd de cristal donde descansaban los huesos de mi difunta esposa se habían hecho añicos. Todo era un verdadero desastre. Mi desesperación me llevó a actuar como loco. Intenté recoger todos los huesos y terminé haciéndome varios cortes en la mano, tan profundas las heridas que pensé que moriría desangrado. Corrí hacia el baño de mi habitación para lavarme un poco y así tratar de detener el sangrado. Justo cuando iba a encender un cigarrillo, la vi parada en la puerta. Sí, vi a mi esposa muerta. Tiré el cigarrillo al piso, mi corazón se empezó a acelerar. Lo que estaba viendo y que debía ser un fantasma no desaparecía por más que mi vista se aclarara. Ahí seguía parada en la puerta, desnuda, amarilla, con la abertura en Y que se le hacen a los cuerpos muertos. Me acerqué poco a poco. Cuando estaba a tan solo un paso de ella, una sensación de frío envolvió todo mi cuerpo de forma brutal. Sentí mis piernas temblar y solo pensé en escapar de ahí. Con mucho pánico y haciendo de tripas corazón, me fui resbalando poco a poco, pegado a las paredes de mi habitación. De repente, ella se murió y dio un grito. Cuando escuché aquel grito estremecedor, desperté de mi sueño. Me paré de golpe y encendí la luz para darme cuenta de que todo no había pasado de una horrible pesadilla. Mi corazón latía a 1000 por hora. Jamás me había pasado algo así. Tampoco debí pensar en la posibilidad de traer de vuelta a mi difunta esposa. Quizás sea esa la razón por la que tuve aquella maldita pesadilla. Se enfrentó a un dragón en Oaxaca y lo venció. Hola Pepe, te quiero contar la vez que San Miguel Arcángel salvó a una persona. Soy de Oaxaca y vivo en un pueblo llamado San Miguel Tilquiapan. Les relato que hace aproximadamente 100 años los abuelos de nuestros abuelos vivieron una experiencia muy terrible. En el cerro que se encuentra cerca de mi pueblo habitaban 2 dragones enormes. Uno tenía 7 cabezas y el otro solo 2. Según la gente del pueblo, el dragón iba a descender para causar caos, pero como nadie lo permitió, los presidentes hicieron algo muy aterrador. Decidieron llevar a personas ancianas, niños discapacitados y bebés para ponerlos como ofrenda a los dragones. Los amarraban con una enorme cadena y el animal salía a devorarlos. Hubo un día en el que llevaron a un abuelito y el pobre comenzó a rezar. Entonces se desató una enorme tormenta con lluvia. Después de que terminó de rezar, apareció un hombre con una vestimenta muy extraña y una espada. A un lado de su pecho tenía un sol y en el otro lado una luna. El hombre le dio una carta al viejito y lo liberó, diciéndole que entregara esa carta a los presidentes. Mientras tanto, se escuchaban truenos muy fuertes que asustaban a la gente. Un trueno hizo temblar a todo el pueblo y tras ese estruendo vino la tormenta. La gente fue a ver hasta el cerro y encontraron al dragón caído desvivido. Luego supieron quién era aquel hombre que había liberado al viejecito. Ese hombre fue el mismísimo San Miguel Arcángel. Saludos a Beto García y a Flex GH. Algo se hizo pasar por mi padre. Esta historia es de mi mamá y sucedió hace unos 13 años. Ella cuenta que en ese entonces mi hermana y yo estábamos pequeñas, teníamos 6 y 10 años, y al salir de la escuela nos llevó a comer a un restaurante de hamburguesas. Antes de ir por nosotras, le llamó a mi papá para que nos alcanzara allá y comer juntos. Él le dijo que sí, que solo tenía que terminar algo de su trabajo e iría con nosotras. Cuando mi madre y nosotras llegamos, mientras mi hermana y yo jugábamos, ella esperaba en la mesa a que le hablaran para recoger su orden. En eso, vio llegar la camioneta de mi padre al estacionamiento. Dice que se estacionó justo al lado de la camioneta de mi mamá. A mi mamá se le hizo raro que mi padre no se bajara del vehículo, así que salió a ver qué sucedía.
Se acercó a la ventana del copiloto que estaba totalmente abierta y se recargó en el marco con ambos brazos. Estuvieron platicando sobre que ya había hecho el pedido y que nosotras estábamos jugando. Mi padre le comentó que antes de ir ahí había ido a recoger un dinero de una casa, ya que mi padre es arquitecto y necesitaba hacer una llamada y que en un momento entraría. Después de platicar, mi madre volvió a entrar para recoger la comida y llamarnos a comer. Cuando empezamos a comer, mi padre entró y se sentó con nosotras. Comenzaron a conversar sobre cómo les había ido en el día y mi padre le dijo que le había ido muy bien, que había ido por el dinero de una casa y que su amigo y compañero de trabajo le había dado un aventón al restaurante porque había llevado la camioneta de mi padre para recoger un material. Entonces mi madre le preguntó por qué decía eso, ya que ella había hablado con él y él no venía con nadie, insistiendo en que no estuviera bromeando. Mi padre, muy serio, le explicó que él no había llegado manejando, que ni siquiera había entrado al estacionamiento y que su amigo solo lo había dejado y luego se había ido. Mi madre le contó lo que les acabo de narrar y le dijo que él llevaba la misma ropa que estaba usando, jeans, camisa roja de cuadros y unas botas de construcción. Como mi mamá no le creía del todo y pensaba que él estaba jugando, mi padre le habló a su amigo en altavoz y le preguntó dónde lo había dejado hacía unos minutos. Su amigo le dijo que en el restaurante y que ya estaba llegando por los materiales. Mi papá jura que nunca estuvo antes en el restaurante ni hablando con mi mamá, y cada vez que mi madre cuenta la historia lo hace muy sorprendida. Mi suegra me hizo brujería con un sapo. Hola Pepe, te voy a contar algo que me sucedió hace algunos años en el estado de Querétaro. En ese entonces conocí a un chico muy apuesto, cariñoso y amable. Con el tiempo fui queriéndolo, terminé casándome con él y tuvimos un hijo. Sin embargo, mi suegra no me quería y sentía un rechazo hacia mí. Cada vez que ella venía, mi esposo y yo terminábamos peleando y él se ponía muy agresivo. Cuando ella se iba, mi esposo cambiaba. Un día mi suegra vino y se metió al patio de atrás de mi casa de manera muy sospechosa. Luego rápidamente salió de la casa. A medida que pasaban los días, empecé a enfermarme y mi hijo también. En ese entonces tenía una tienda de abarrotes y había una clienta que se hizo mi amiga. Un día esa clienta me dijo: "Mija, tú estás enferma y necesitas atenderte y curarte". Yo le respondí: "¿Cómo que estoy enferma?". A lo que ella me dijo: "Sí, mija, a ti te tienen embrujada. Ve a mi casa, yo te voy a ayudar porque tú te estás portando bien conmigo". Así fue, me dirigí a su casa y me realizaron muchos rituales. Efectivamente, descubrieron que era mi suegra la que me había hecho ese mal. Mi amiga me dijo: "Llévame al patio de tu casa", y al llegar ahí comenzó a buscar. Ahí destapó un pozo y encontró una caja con un sapo vivo lleno de alfileres, con los nombres de mi hijo y el mío. Mi amiga me explicó: "Es que tu suegra te quería desaparecer lentamente, quería que tú te desintegraras, te secaras y te enfermaras hasta que llegara la hora de que murieras". Ella tomó el sapo, le quitó los alfileres y los nombres y lo dejó ir. Aún así, mi amiga me dijo: "Quiero desquitarme por lo que te hizo, a ti y a tu hijo". A lo que yo le respondí: "No, no se preocupe, deje que la justicia llegue por la mano de Dios". Hace unos días me enteré de que mi suegra sufrió un accidente muy grave. Puede que suene feo y cruel, pero no siento nada, no me da ningún remordimiento, me da igual y sé que el karma existe. Todo lo que hagas, tarde o temprano se te devuelve. Mi vecina intentó matar a mi familia con brujería. Hace un tiempo, cuando tenía 16 años, mis padres acostumbraban a ir de viaje a la Ciudad de México. El punto es que, en una de esas ocasiones en las que se fueron de viaje, recuerdo que era el mes de agosto, yo me encontraba solo con un tío y su esposa. Ese día, ellos se fueron a una fiesta a eso de las 7 de la noche. Yo me quedé viendo la televisión hasta las 9, pero me aburrí y me fui a mi cuarto. Me encerré y me dispuse a hablar por llamada con mi pareja de ese entonces. Alrededor de las 11 de la noche, empecé a mirar sombras pasar, pero afuera de mi habitación. Es importante mencionar que en mi cuarto había un enorme ventanal que daba vista hacia la sala.
Bueno, en ese mismo ventanal observé varias sombras pasar. Decidí no tomarles importancia, ya que no me considero una persona muy creyente de eso. Alrededor de media hora después, escuché unas risas fuera de mi habitación, y lo extraño es que se escuchaban muy cerca. Te pongo en contexto. Mi cuarto y la cerca de mi casa están muy distantes, aproximadamente a 70 metros. Entonces no me explicaba cómo podía escuchar las risas de afuera. Después, claramente escuché cómo arrojaron un objeto muy pesado. Incluso se sintió como toda la casa retumbó. Luego escuché el lamento de un bebé, algo horrible y muy cerca de la puerta de mi casa. Te juro que sentía que me volvía loco del miedo. Para ese momento, aún seguía con mi novia en la llamada. Incluso después me dijo que no escuchaba mi voz, sino varias voces, pero lo extraño es que yo estaba solo. Luego de eso, entré en un estado de shock cuando mi pequeño gato que recién había adoptado se acercó a la puerta y empezó a saltar y rasguñar de manera muy insistente y agresiva. Me di cuenta que el gato hizo eso porque parecía que una persona se paseaba por el pasillo, justo afuera de mi cuarto, y luego se paró frente a mi puerta. Supongo que te puede parecer ficción o mentira, pero te juro que fue lo más real que he vivido. Incluso a los pocos minutos escuché un lamento de una mujer desgarrador. En ese momento sentí como si mi mente abandonara mi cuerpo y vi esa maldita cosa. Era una esfera totalmente brillante, pero parecía que tenía muchas manos y seguía gritando. De verdad, era aterrador. Cuando creí que me estaba recuperando del shock, vi mi cuerpo tirado sin moverse y yo fuera de mi cuerpo. Es algo difícil de explicar. Del resto no recuerdo nada. Quedé totalmente cegado, como si del susto me hubiera desmayado. Lo siguiente que sucedió es que mi tío y su esposa llegaron. Ellos dicen que me encontraron llorando sin poder hablar y solo abrazando la figura de un santo. Este era San Miguel Arcángel. Dicen que no podía hablar y que me tomó como una hora hacerlo. Solo balbuceaba y tenía que llorar para poder hablar. A los 3 días me encontraba un poco mejor y mi madre me llevó con una santera. Esta mujer me preguntó que qué había pasado y yo le conté todo sin miedo. Ella me dijo que lo que había visto y escuchado era una persona que estaba haciendo un acto de brujería dirigida a mi familia y a mi casa. El estruendo que escuché fue porque arrojaron una figura de la Santa Muerte en un ataúd de vidrio. Esto significaba que alguien de mi familia tenía que morir, pero la santera que hizo esto no lo llevó a cabo correctamente y al arrojar esa figura se rompió, por eso se escuchó el estruendo. El lamento que escuché se produjo porque fue atraída una mala energía por el trabajo que estaba haciendo esa noche. Pregunté que quién había sido y ella me contestó que fue una vecina que nos tenía mucha envidia, pensando que nosotros teníamos mucho dinero, cosa que no es real. Ella también sentía envidia porque en mi familia todos somos muy unidos, mientras que sus hijos están desunidos. Unos están en prisión, otros muertos, y uno de ellos está en Estados Unidos. El punto es que a veces no es bueno confiar en las personas, y espero que puedas contar mi historia. Soy del estado de Hidalgo y por favor, cuenta mi historia de manera anónima. La Llorona me persiguió en Guanajuato. Buenos días, Pepe. Quiero contarte una historia que me pasó hace algún tiempo en un pueblo de Guanajuato. En mi juventud solía ser un joven que disfrutaba andar por la calle hasta muy tarde, ya sea en la plaza o simplemente caminando por las calles de mi pueblo. En una ocasión estaba cayendo una ligera lluvia, lo que me llevó a refugiarme en el kiosco del centro de la plaza, que se encontraba vacío. Yo era la única alma viva ahí, y digo viva porque sentía muchas miradas sobre mí, pero al voltear para todos lados no había absolutamente nadie. Comencé a sentir cómo mi cuerpo se enchinaba, pues poco a poco aquella lluvia arreciaba más y más, hasta que se produjo un apagón de luz eléctrica. Fue ahí donde lo extraño sucedió. Un silencio absoluto invadió mi pequeño pueblo. Enseguida se empezaron a escuchar los aullidos de los perros, acompañados por el silbido del viento. Todo aquello era aterrador. Vivía a 10 minutos caminando y decidí retirarme corriendo para llegar lo más rápido posible a mi casa. Comencé aquel trayecto sin voltear para ningún lado, solo mirando hacia enfrente.
Los aullidos seguían sonando cuando doblé en una esquina donde había un enorme árbol. Algo me hizo detenerme de golpe, pues debajo de aquel árbol había una mujer muy extraña, que sin duda esperaba a que me acercara más a ella. Pero yo permanecía quieto, no porque no quisiera moverme, sino porque no podía hacerlo. Pasaron máximo 30 segundos de eso, cuando vi que aquella mujer comenzó a caminar hacia mí. En ese momento se escuchó un llanto aturdidor y salió don Chano, el dueño de la casa donde yo estaba paralizado, y me gritó: «Muchacho, ven, métete a la casa, si no eso te va a llevar», refiriéndose a la mujer que venía hacia mí. No sé de dónde saqué fuerzas, pero pude moverme y corrí hacia adentro de aquella casa. Don Chano me explicó que aquello que vimos era la Llorona, que se aparecía con frecuencia en aquel pueblo, pero yo nunca lo había experimentado hasta aquella noche de junio del año 2010. Mediante un sueño pude evitar que nos mataran. Hola Pepe, soy nueva en tu página, pero quiero contarte sobre un sueño que tuve. En diciembre del año pasado, tuve un sueño en el que mi madre y yo íbamos de compras a una plaza comercial que está cerca de mi casa. En eso vimos una tienda en la que queríamos entrar y cuando estábamos a punto de hacerlo, comencé a sentir una vibra muy rara. Después de eso, dudé unos segundos en entrar y mientras decidía si hacerlo o no, algo me hizo voltear hacia el segundo piso de la tienda, donde había unos ventanales grandes, cubierto con unas cortinas negras. Al voltear, vi como una de las cortinas se fue abriendo poco a poco y después de eso vi a la Santa Muerte, así como la ponen en sus altares. Incluso tenía una guadaña. Ese ser se quedó mirándome y movió la cabeza diciéndome que no. Con una de sus manos me hacía una seña para que me fuera y que no entráramos a esa tienda. Después de eso, le dije a mi madre que no, que mejor nos fuéramos, pero mi madre estaba terca en querer hacerlo. Así que le expliqué lo que había visto y decidió hacerme caso y no entrar. Así que no lo hicimos y nos fuimos a nuestra casa. 2 días después, ya en la realidad, vimos en las noticias que en esa tienda eran traficantes de órganos y la tienda la usaban simplemente como carnada para atraer a las personas que después serían las víctimas. El lugar donde vi a la muerte era donde tenían los cuerpos de las víctimas. La verdad es que yo no soy devota de ella, pero la respeto y respeto las creencias de cada quien. Así debes proteger a tus hijos cuando vas al panteón. Hola Pepe, quiero relatarte mi historia y a la vez darles un consejo a tus seguidores sobre qué hacer y evitar cuando visiten un cementerio. Es importante que sepan que deben tener cuidado si llevan a sus niños para que no se lleven algún recuerdo o juguete de las personas que yacen descansando en su triste morada por la eternidad. Se cuenta que una familia fue a visitar a un familiar una mañana y descuidaron a su pequeño cuando se encontraba frente a la tumba de su doliente. El niño llegó hasta una tumba donde descansaba un angelito. Según su tumba, tenía muchos juguetes y pelotas. El niño agarró un camioncito de volteo color amarillo y fueron a buscarlo hasta encontrarlo. A nadie le importaba lo que el niño había tomado por accidente. Después de un rato se retiraron a sus casas, la noche llegó y por la madrugada el niño comenzó a llorar. Sus padres lo fueron a calmar y así sucedía sucesivamente cada día. Los padres no sabían qué tenía, así que lo llevaron con el doctor, pero este no supo qué hacer, solo recomendó medicamentos para calmar al pequeño. Sin resultado alguno, las cosas se pusieron mucho peor. El niño dibujaba sus terribles y espantosas vivencias que pasaban en sus sueños, pesadillas y presencias fantasmagóricas que tenían con el desdichado niño fallecido. Una amiga se dio cuenta y les aconsejó mejor ir con un sacerdote. Llevaron al pequeño y por medio de los dibujos se dieron cuenta de que el camioncito aparecía en sus sueños. Tal vez faltaba poco para que el niño falleciera, ya que había dibujos donde se veía que la familia sufriría un accidente. El niño siempre aparecía tirado con mucho líquido rojo y de forma horrible. Para su fortuna, el sacerdote decidió ayudarlos. Organizaron todo para ese día y acudieron al cementerio. Con ayuda de sus padres, que le preguntaron al pequeño dónde había tomado ese juguete, el pequeño los dio y los llevó al pie de la tumba, donde devolvieron ese camioncito de volteo.
El sacerdote pidió disculpas y le hizo una misa al alma del difunto angelito. A través de señales de fuertes vientos y relámpagos, dejó de molestar al niño para siempre. Por eso es importante que cuando acudan a un cementerio, cuiden a sus hijos pequeños. No los descuiden y respeten lo que las tumbas tienen de recuerdo, así sea algo muy tentador y valioso. Ellos lo recibieron de sus familiares, quienes sufrieron mucho por su partida. Alguna vez vivieron y disfrutaron con sus familias y también partieron, como partiremos nosotros algún día, dejando dolor y corazones tristes en la familia. Vi como una mujer entró a un cuarto y nunca salió. Hola Pepe, espero que estés bien. Antes de iniciar mi historia, me gustaría preguntarles a las personas que te escuchan si alguien ha tenido alguna mala experiencia al mudarse a una casa antigua. Me gustaría que cuenten lo que vieron y si presenciaron manifestaciones de personas que fallecieron en esa casa o en el lugar donde hayan vivido. Pero bueno, a continuación les contaré algo que me sucedió a mí. Cuando tenía 11 años, jugaba en el patio de una vecindad donde vivía y ahí había un departamento que habían cerrado porque había fallecido el señor que vivía ahí. Por seguridad, pusieron una cadena con candado para resguardar sus propiedades, ya que era hermano de la dueña de la vecindad. Ese día yo jugaba con Carlitos y un amigo estaba conmigo. Casi al atardecer, mi amigo se metió a su casa y ya no quiso salir. De pronto sentí frío y algo muy extraño que me puso muy inquieto. Escuché un ruido y vi cómo la cadena se movió. El candado se abrió solo y la puerta se abrió de par en par. Sin imaginarlo, salió una señora vestida de negro, con su cara cubierta por una pañoleta que le ocultaba el rostro. Caminó haciendo ruido con sus zapatos en el piso, dando taconazos. Yo volteé para mirar su cara y ella se detuvo. Me miró, tenía su rostro muy triste y como si sonriera, bajó sus labios de nuevo, marcando tristeza y amargura. Después se fue a un baño y ya no salió. Luego de unos segundos oscureció más y nunca la vi regresar. Después de un rato y con la curiosidad de un niño, fui a empujar la puerta donde se había metido la señora y no encontré a nadie. En ese momento sentí mucho miedo y mejor me metí a mi departamento. Según cuentan años después, ahí encontraron unos barriles con monedas de oro cuando remodelaban la vecindad y junto a ella el cuerpo de una difunta, pero nunca supieron de quién era. Nunca aceptes que te regalen cuchillos usados. Hola Pepe, espero estés bien. Mi relato es más que nada para pedir un consejo y que me digan si lo que pienso es cierto o si son puras supersticiones mías. Me separé de mi esposo después de años de haber querido tener un hijo. Cuando quedé embarazada, los dos estábamos muy felices. Él estuvo muy pendiente de mí y de mi estado, ya que fue un embarazo de alto riesgo. Todo iba bien hasta que nació el bebé y llegó mi suegra ese mismo día. Ella vive muy lejos y entre algunas cosas que trajo, dijo que traía un cuchillo porque los míos no le gustaban. No pasaron ni 2 días y todo eran discusiones con mi pareja, al punto de que yo decidí irme para pasar la cuarentena con mi madre. Al volver, ella no se quedó en mi casa ni un día más. Pasada una semana se fue y por más que insistía mi pareja en que se llevara su cuchillo, él me dijo que su madre dijo que lo dejaría acá. Desde entonces solo había discusiones y más discusiones, hasta el punto de separarnos hace un mes. Él se comportaba como si no le importara ni yo, ni mucho menos nuestra bebé de tan solo 7 meses. No sé si serán supersticiones mías, pero en una página leí que no era bueno que alguien te diera o te dejara un cuchillo, porque el filo corta las relaciones o algo así. ¿Alguien sabrá algo más sobre si esto pueda ser verdad? Aclaro que quiero mucho al padre de mi hija, pero estaba agobiada de tantas discusiones y problemas. Todo era horrible. Mi hijo superó mi don de ver a los espíritus. Hola Pepe, te quiero contar una anécdota que me pasó con mi hijo cuando él apenas tenía 3 años. Hace algunos años vivíamos en el norte de México, en un lugar muy peligroso. Había muchos muertos enterrados y cosas así. La verdad es que yo tengo un don y siempre he mirado cosas y la verdad es que ya no siento miedo. He escuchado ruidos, me han tocado los pies mientras duermo, me han prendido la bocina a las 3 de la madrugada, he escuchado cadenas arrastrándose e incluso lamentos.
pero resulta que nos mudamos a una casa que era de mi mamá, donde estuvimos viviendo. Sin embargo, mi hijo comenzó a portarse de manera muy extraña. Él me decía que platicaba con una niña, lo cual se me hizo raro, pues ahí no vivía nadie más, y yo no había visto la presencia de ninguna niña. Dejé pasar eso, pero empecé a preocuparme cuando él se sentaba en medio de la noche en su cama, platicando con alguien. Le preguntaba que con quién hablaba, y él decía que con una niña. Esa vez me dio mucho miedo, a pesar de que nunca había sentido miedo, pero esa vez fue muy diferente. Le conté a mis familiares y ellos me comentaron que orara y que limpiara la casa rezando. Entonces, una prima que es devota de la Virgen María y también tiene un don parecido al mío me dijo: «Oye prima, tu niño ve a una niña, ¿verdad?». Yo le respondí que no sabía y ella me dijo que detrás de él estaba esa niña y una señora también. Le pregunté cómo sabía todo eso y me dijo que ella podía ver lo que había detrás de él. Después de eso hice lo que me dijeron, recé y limpié toda la casa. A partir de ese momento, mi hijo nunca más volvió a tener conversaciones con esa niña y nunca la volvió a mencionar. Sin embargo, no comprendí por qué seguía viendo cosas y me siguieron pasando experiencias en esa misma casa. El secreto más oscuro de mi novia. Hola Pepe, espero que te encuentres bien. Te quiero contar mi historia y pues bueno, a continuación te la platico. Tengo 30 años y vivo solo en la Ciudad de México. Mi novia y yo llevábamos 6 meses de relación y cuando le pedí que se quedara a dormir conmigo, siempre me ponía el pretexto de que hablaba y decía cosas terribles mientras dormía. Una noche, al fin la convencí de que se quedara y ella me preguntó si estaba seguro de lo que le pedía, ya que siempre que se quedaba a dormir en la casa de sus exnovios, ninguno la volvía a buscar. Ni siquiera terminaban la relación de frente, sino que optaban por enviarle un mensaje de texto para terminar, desapareciendo de su vida. Cuando me contó eso me reí, me pareció algo inmaduro e infantil que ellos actuaran así, y más aún que terminaran la relación por mensaje. Esa noche estaba emocionado porque nuestra relación era fantástica y parecía que ella era la chica de mis sueños. Antes de dormir, me pidió nuevamente que le prometiera no desaparecer de su vida, sin importar lo que escuchara. También me advirtió diciéndome: «Pase lo que pase, no me despiertes, déjame dormida, porque cuando me despiertan me siento mal, desorientada y podría ser peor. Y no respondas a lo que escuches, solo ignórame». Yo, pensando que exageraba, le prometí que así lo haría. Después de tener intimidad, me pidió que la dejara sola en la cama y me fuera a dormir a un sillón que estaba frente a la cama y en la misma habitación. Quería que se sintiera cómoda para que esa fuera la primera de muchas noches juntos. Así lo hice para no contrariarla. Encendí una lámpara de noche y me acosté en el sillón. Las horas pasaron y en algún momento me quedé profundamente dormido. No sé cuánto tiempo transcurrió, pero me despertó la sensación de que alguien me observaba. Al principio recordé que Laura estaba conmigo y sonreí, pero de pronto vi una silueta sentada en la cama mirándome fijamente. Admito que me asusté porque su postura era un tanto aterradora. Medio adormilado, pensé que tal vez no era Laura, cuando de pronto la escuché hablar, pero no era su voz, era una voz distorsionada, tenebrosa, como si estuviera poseída. «Voy a despellejarte y después me comeré tu carne y tus huesos», dijo. Me quedé helado, mirando cómo su postura y rostro no parecían humanos. Luego su cuerpo se desplomó sobre la cama. Empecé a rezar, tratando de convencerme de que todo era mi imaginación, y me esforcé por volver a dormir. No sé cuánto tiempo pasó, pero desperté nuevamente al sentir un olor fétido junto a mi cara. Abrí los ojos y ahí estaba Laura, con su rostro a pocos centímetros del mío. Su expresión era distorsionada y aterradora, y me miraba fijamente mientras decía con una voz ronca y grotesca: «Si no te vas de aquí en este instante, por la mañana haré que seas un difunto. Te haré sufrir mientras te arranco la piel, y no quiero que Laura sepa que te dije esto, o será peor para ti y tu familia». Comencé a temblar y a llorar, convencido de que iba a desvivirme. Laura se incorporó, dio la vuelta y regresó a la cama.
Aproveché el momento para levantarme y salir corriendo sin mirar atrás. Me fui directo a la casa de mis padres. Al día siguiente recibí un mensaje de Laura preguntándome dónde estaba, por qué la había dejado sola y por qué no me había despedido. Solo le respondí que la noche anterior habían pasado muchas cosas y que necesitaba tiempo para asimilar lo sucedido. Jamás la volví a buscar, ni ella a mí. Han pasado 3 años y todavía no logro superar aquella terrible noche. Aún tengo miedo de volver a dormir con alguien toda la noche. A mi abuelito se lo llevó una bruja en Hidalgo. Hola Pepe, lo que estoy por relatar no me sucedió a mí, sino a mi abuelito. Él quedó huérfano a los 6 años y junto a sus hermanos mayores de 8 y 11 años tuvieron que arreglárselas solos. Vivían en Pachuca y aunque un encargado de una mina les ayudaba de vez en cuando, la mayoría de las veces estaban por su cuenta. Mi abuelito solía contar que una de sus tareas era ir a un riachuelo cercano a recoger agua. Un día se le olvidó hacerlo temprano y salió pasadas las 12 de la noche. El trayecto normalmente tomaba 5 minutos de ida y vuelta, pero esa vez tardó más de media hora en regresar. Cuando lo encontraron, estaba casi a 2 kilómetros de su casa, al otro lado de una loma, confundido y sin saber cómo había llegado ahí. Lo único que recordaba era estar en el riachuelo llenando su cántaro, cuando una voz femenina lo llamó con dulzura. Decía que era como si aquella señora lo tratara con tanto cariño que no pudo evitar seguirla. Al no haber conocido a su madre, esa calidez lo cautivó por completo. Caminó tras ella como en un trance, sin darse cuenta hacia dónde iba. Por suerte, un hombre del pueblo que pasaba cerca lo vio y al sospechar lo que estaba ocurriendo lo alcanzó y le dio una cachetada para que se despertara. Fue entonces cuando mi abuelito reaccionó, aún aturdido. Le contaron que aquella mujer no era una persona normal, sino una bruja que vivía a 3 lomas más al norte. Según decían, nunca tuvo hijos y al enterarse de que había 3 niños huérfanos en el área, se interesó en ellos. La gente del pueblo aseguraba que las brujas chupan la sangre de los niños para alimentarse o alargar su vida. Desde ese día, mi abuelito nunca volvió a salir después de medianoche. Decía que aunque era pequeño, jamás olvidó la sensación de aquel trance, como si una fuerza invisible lo controlara, y el profundo miedo que sintió al darse cuenta de lo cerca que estuvo de desaparecer para siempre. El ente que se sube a los trailers en la carretera. Esto ocurrió hace algunos años, en una fría noche de invierno. Aún hoy no sé exactamente qué fue lo que vi en aquel viaje, y quizás prefiera no saberlo. En ese entonces trabajaba como ayudante en un camión de carga. Esa noche partimos más tarde de lo habitual, cerca de la medianoche. La carretera estaba oscura, envuelta en una densa niebla que limitaba nuestra visión. El trayecto transcurría con normalidad hasta que nos encontramos con otro camión que iba delante de nosotros. No podíamos rebasarlo debido al tráfico, así que nos mantuvimos detrás por varios kilómetros. Fue entonces cuando algo llamó mi atención. En la parte trasera de aquel camión, una mujer asomaba la cabeza entre los pliegues de la lona. Su piel era pálida, casi cadavérica, y sus ojos hundidos parecían 2 pozos de sombra. Su boca se movía en un silencioso grito de auxilio, mientras sus manos delgadas y huesudas se agitaban en el aire. Un escalofrío me recorrió la espalda. ¿Viste? ¿Viste eso?, susurré, sintiendo como si mi estómago se hundiera. El chofer, con el rostro pálido, asintió lentamente. Sí, murmuró sin apartar la vista. Esa mujer necesita ayuda. De inmediato comenzamos a tocar el claxon y a hacer señales con las luces. No podíamos dejarla ahí. Tras varios intentos, el otro camión finalmente se detuvo en una solitaria zona de descanso. Bajamos de un salto y nos acercamos al conductor, que nos miraba con desconcierto. Hay una mujer en la parte trasera de su camión. La vimos claramente. El hombre palideció de inmediato. Eso no puede ser, murmuró con una voz entrecortada. Mi camión está completamente cerrado. Algo en su tono me hizo estremecer. Nos insistió en que revisáramos con él, así que subimos a la parte trasera. Con las manos temblorosas retiró la lona y encendió una linterna.
La luz reveló un interior completamente lleno de cajas. No había ningún espacio libre, ningún lugar donde alguien pudiera esconderse. Miré al conductor esperando alguna explicación, pero él solo nos devolvió la mirada, completamente confundido. ¿Están seguros de lo que vieron?, preguntó en un susurro. No respondimos, simplemente bajamos de la cabina, sintiendo un vacío en el pecho. Subimos de nuevo a nuestro camión y reanudamos la marcha en silencio. Pero antes de que el otro camión desapareciera en la carretera, miré una última vez por el retrovisor y ahí estaba, asomada entre las lonas, con su rostro cadavérico y su boca moviéndose en un grito que nunca podré olvidar. Desde aquella noche nunca más volví a ver algo similar, pero tampoco volví a viajar sin preguntarme qué es lo que realmente habita en estas carreteras solitarias. Me enamoré de una difunta. Hace 3 años llegamos a la casa donde vivimos actualmente, y lo que les voy a contar es algo con lo que he vivido desde el primer día que llegué aquí. Eran alrededor de las 7 de la noche y estaba instalándome en un cuarto cuando de pronto volteé hacia la ventana y pude observar a la niña más linda que había visto, saludándome desde su balcón. Le regresé el saludo y no pude dejar de pensar que tenía una hermosa sonrisa. Esto se repitió durante 2 días seguidos, hasta que me atreví a abrir la ventana y hablarle. «Hola, ¿cómo te llamas?», le pregunté, y muy amablemente me dijo que se llamaba Olivia. Duramos alrededor de 2 meses platicando, hasta que una noche me atreví a invitarla a salir por un helado. Quedamos en ir el viernes a las 8 de la noche. Por fin llegó el viernes y yo estaba muy emocionado. Me vestí para la ocasión y salí directo a la casa de los vecinos. Al llegar, toqué la puerta y me recibió una mujer idéntica a Olivia. Yo deduje que era su madre. Me presenté diciendo: «Buenas noches, señora, soy Esteban y soy amigo de Olivia. ¿Podría decirle que la busco?». En cuestión de segundos, su cara amable se transformó en una expresión de enojo y furia. Rápidamente me dijo casi a gritos: «¿Es una broma? ¿Por qué vienes a molestarnos de esta manera?». Yo, muy sorprendido, le dije que no era mi intención ofenderla. Le comenté que teníamos 2 meses de ser vecinos y que su balcón daba al mío, así que desde el primer día que llegué habíamos hecho una gran amistad. La señora comprendió, suspiró y me dijo: «Hijo, no puedo creer lo que me estás diciendo. No es posible que tú y mi hija sean amigos. No hay manera». Pensé que era un tema de discriminación, pues era obvio que ellos vivían mejor que nosotros, pero no podía estar más equivocados, así que le dije muy calmado: «Señora, es verdad, hemos platicado mucho». Le conté cosas que ella me contaba, y de pronto pude ver cómo las lágrimas caían por el rostro de la señora. Preocupado le pregunté que qué pasaba, pero lo que me dijo me sorprendió mucho. Cuando se calmó, continuó diciendo: «No es posible que ella hable contigo. Olivia se fue de este mundo hace 4 años. Ella tomó la decisión de quitarse la vida». Muy serio, le dije que lo lamentaba mucho y me fui a mi casa. Toda la noche pensé en eso. La verdad, sí sentía miedo, pero poco a poco me fui calmando, pues sabía que no recibiría ningún daño. Aún la veo algunas noches. Ya no hablo con ella, pero sí la saludo con la mano. Hasta la fecha, no dejo de pensar que tal vez yo habría podido ayudarla si hubiera llegado antes. Una bruja se llevó a la hija de una prostituta en Guadalajara. Esta historia la cuenta mi madre, siempre con respeto y algo de temor. Sucede que mi madre tenía una comadre, la cual en aquel entonces vivía en la ciudad de Guadalajara, pero vivía en un ranchito pequeño cerca de Chapala. Esa señora se dedicaba al viejo oficio. Era una mujer de la vida galante y lo hacía para poder mantener a su familia. Lo malo de todo esto es que se embarazaba muy seguido y siempre que tenía un nuevo bebé en brazos lo iba a dejar con su hija mayor al rancho de donde era para que se lo cuidara. Un día la hija mayor vino a visitar a su madre a la ciudad y llegó con todos sus hermanitos. Ahí mi madre conoció a todos sus hijos de su comadre. La más pequeña, todavía de brazos, era una niña preciosa, pues era blanquita con ojitos de color y chapitas muy marcadas, además de ser muy risueña.
Mucha gente le pedía a la señora que se la regalara, a lo que ella respondía medio apenada: «Ay no, ¿cómo cree?». Tiempo después, la comadre de mi madre tuvo que ir al rancho por algo grave que había sucedido. Al volver, mi madre le preguntó qué pasaba y su comadre le dijo: «¿Te acuerdas de la niña tan bonita que tenía?». Mi madre, sin saber nada, contestó que sí, y la comadre soltó llorando y diciendo: «Pues una bruja acabó con ella». Según contó la hermana mayor, en uno de esos días que estaba en su casa, uno de sus hermanitos estaba muy enfermo, así que ella se dedicó a atenderlo mientras cargaba a la bebé en su espalda. Cuando notó que la bebé se había dormido, la recostó a su lado en la cama para poder cuidar al otro niño. En un descuido, sintió un sueño muy profundo, como si la hubieran adormecido con algo. Entre sueños alcanzó a oír ruidos, pero no podía despertarse. Al fin logró abrir los ojos y se dio cuenta de que la bebé ya no estaba en la cama. Se levantó alarmada, pensando que quizá alguno de los hermanos la había tomado. Al asomarse a un cuarto vacío de la casa que tenían, encontró las paredes llenas de líquido rojo y vital, y el cuerpecito de su hermanita estaba prácticamente destrozado: pies rotos, bracitos mordidos y los ojitos fuera de su órbita, tal vez por el horror que había presenciado. La muchacha avisó de inmediato a la gente del rancho para que la auxiliaran. Muchos salieron a buscar pistas y, según se dice, en el cerro encontraron a una mujer trepada en un árbol, riéndose con la boca manchada de líquido rojo. En una de las bolsas que llevaba tenía uno de los calcetines de la bebé. La gente la bajó a la fuerza, la amarró, la golpeó y terminaron quemándola. Se comenta que ese caso incluso salió en el periódico de aquella época. Es una historia escalofriante que mi madre recuerda con gran pesar. El bebé que hablaba y tenía voz de demonio. Hola Pepe, quisiera compartir unos sucesos que ocurrieron ya hace algún tiempo, pero a pesar del tiempo aún siguen dándome mucho miedo. Hace unos años acabábamos de rentar una casa cuando mi hijo estaba por cumplir un añito. Ese día mi esposo y yo terminamos algo tarde y muy cansados con la mudanza. No sé si fue el cansancio, estrés o el ambiente de la casa, pero tuvimos una discusión muy fuerte, al grado de que él se fue de la casa y nos dejó solos a mi bebé y a mí por casi una semana. Cuando mi esposo se fue, me dispuse a dormir junto a mi bebé. Ya en la cama, escuché unos rasguños en la azotea. Me dio mucho miedo, pero para calmarme, asumí que era algún gato y dejé pasar eso. Eso siguió pasando hasta por 4 días. Le platiqué a mi madre y me dijo que regara semillas de mostaza, que era muy buena para alejar a las brujas. Cuando mi esposo volvió a la casa, le pedí que subiera a regar las semillas por toda la azotea. Le pregunté si había algunas huellas de gato y me contestó que no. Me dio miedo y me imaginé lo que mi madre me había dicho. Seguramente es una bruja, hija. No hice más caso, ya que los rasguños dejaron de existir, pero lo que pasó después fue más fuerte. Empezamos a escuchar ruidos en la pared, como si arrastraran muebles de un lado a otro. Eso era diario, día y noche. Un día, con vergüenza y todo, le fui a tocar la puerta a mi vecina de al lado, de donde provenían los ruidos, para preguntar si todo estaba bien, ya que por la mañana, aparte de los ruidos de muebles, escuchaba algún tipo de lamento. ¿Cuál fue mi sorpresa cuando la vecina me respondió que en su casa ella no movía nada, que en su casa todo estaba bien? Me invitó a pasar y efectivamente todo estaba bien. Le comenté que eran a diario los ruidos y ahora yo la invité a mi casa para ver si escuchaba algo. Entramos a mi casa y después de un rato saltamos del susto, ya que se escuchó como si hubieran aventado algo contra la pared. Cabe destacar que en su casa no había nadie. Mi vecina salió corriendo a su casa a ver si algo o alguien había tirado algo o alguien había entrado a su casa. Y nada, todo estaba en orden y solo. Mi hijo en ese entonces andaba en su andadera y no sé por qué, pero siempre se le encontraba en un rincón de la casa. Lo traíamos de ese rincón y él se regresaba al mismo lugar. No le presté atención hasta que una noche tuve una pesadilla horrible, que es lo que me dio muchísimo miedo. Soñé con un niño que tenía puesto un tipo pañal o calzoncito solamente. Su cuerpo estaba completamente pálido y sus ojos eran negros. En el sueño, él me reclamó con una voz ronca y tétrica que no parecía la voz de un niño.
Me decía que por qué no lo dejaba jugar tranquilo con mi bebé y que por eso él se lo iba a llevar para que yo lo dejara en paz. Yo trataba de sacarlo de mi casa, ya que el sueño era de esos que se sienten como si estuvieran pasando en la realidad. Al final me dio mucho miedo y logré despertar. No comenté nada y así pasó como una semana. Un día que iba saliendo de mi casa, mi vecina me preguntó si mi otro hijo vivía con nosotros, ya que se le hacía raro que solo sacara a pasear al bebé y no al niño grandecido. Me sorprendió mucho la pregunta y le contesté que no, que yo solo tenía a mi bebé y que no vivía ningún otro niño con nosotros. Cuando le dije esto, mi vecina se puso blanca de miedo y me dijo que no podía ser cierto, ya que ella días antes había pasado y vio a un niño de aproximadamente 6 o 7 años que le pidió un dulce que ella llevaba y que le había dicho que su mamá estaba bañando a su hermanito. Me dio tanto miedo a mí, ya que me describió a un niño similar al que yo había soñado. Algo aún más raro y terrorífico fue que días después mi esposo me platicó que había soñado con un niño, que le decía que muy pronto mi hijo se iría a jugar con él para siempre. Cuando terminé de escuchar eso me puse helada, ya que mi esposo nunca había sabido de mi sueño, ni de lo que había visto mi vecina. Le pedí, casi le imploré a mi esposo que nos fuéramos inmediatamente de ahí, pues yo lo había soñado y mi vecina ya lo había visto, ya no era una simple coincidencia. Pasamos cerca de 2 semanas buscando otra casa de renta, pero fueron los peores días, ya que aparte de los ruidos en la pared, también se podían escuchar murmullos de niños en la misma. Esos días los pasamos en vela, mi esposo y yo, pues teníamos mucho miedo de que algo se llevara a mi bebé. Después de algunas semanas, al fin encontramos casa y nos fuimos. La verdad es que nunca supimos qué pasó ahí, pero hace apenas unas semanas escuché que ahí se quitó la vida a una jovencita.